Saludos amigos, aquí estamos nuevamente, esto es Iglesia Online, ya saben que aquí están unos sacerdotes que hablan sobre los temas de la vida de la Iglesia, sobre los acontecimientos sociales y siempre desde las vivencias que cada uno tiene, uno en Honduras, otro desde la universidad, otro desde Roma, pero pues abarcando 20 países. Bienvenidos Patricio, Daniel y Javier Monroy. Saludos, ¿cómo están? Todos. Buenas. Bueno, pues desde Ciudad de México les habla Javier Acero y hoy vamos a presentar a un amigo, colega en este programa. Ya nos ha hablado en otro programa sobre la comunicación institucional. Él es el padre Emanuel Santana Aguayo. Bienvenido, Emanuel. Mucho gusto, gracias por nuevamente estar aquí con ustedes, recibir su invitación. Bienvenido a esta tu casa, Iglesia Online, y a la casa pues de todos, porque gracias a las emisoras de televisión y radio pues vamos entrando a los muchos hogares que nos siguen y nos escuchan. Emanuel, la comunicación es un tema base, veíamos en otro programa, es un tema base para movernos como iglesia, ¿no? Hacia afuera. Pero hacia adentro también es un tema importante porque pues va rigiendo un poquito la vida interna de la Iglesia, cómo viven y cómo desde la comunicación interna vamos viendo cómo late el corazón de la vida de la Iglesia, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, para empezar todo este diálogo, ¿cómo ves tú el tema de la comunicación interna, no solamente tú como encargado de la Conferencia Episcopal Mexicana, no solamente como conferencia a nivel nacional en México, sino también a nivel eclesial? Hemos tenido durante el papado de Francisco varios portavoces de comunicación. Esto genera una crisis, genera también una angustia en los corresponsales del Vaticano. ¿Cómo ves tú a nivel de iglesia general, iglesia católica, y a nivel de iglesia mexicana, cómo vas viviendo esto de la comunicación interna? Pues precisamente la vez pasada que platicábamos, hablábamos de la educación, de la profesionalización, de el ser cada vez más competentes, ¿verdad? Y dar respuesta a los grandes retos que nos enfrentamos. Y esto que acabas de decir es, yo creo, uno de los retos, ¿verdad? La comunicación interna, cómo la Iglesia quiere comunicarse para dar cada vez mejor el mensaje, la buena nueva a todos, ¿verdad? El no ser autorreferenciales, ¿verdad? Hablar desde la Iglesia, para la Iglesia y quedarnos ahí, ¿verdad? Sino salir al mundo. Y esto que acabas de decir, pues es muy, muy interesante, porque la comunicación interna, para explicarlo pues de manera sencilla, es pues tendría pues como dos vías, ¿verdad? Quien es el responsable, la cabeza, el obispo que tiene que tener su equipo de comunicación, y a través de ese equipo de comunicación el presbiterio, los sacerdotes, y ya de los sacerdotes ya pasar a las parroquias, a los fieles, a los medios de comunicación católicos, no católicos, y a todas las personas, ¿verdad?, que nos escuchan. A mí me llama la atención porque, bueno, saludos a todos. Para mí es un tema muy importante el tema de la comunicación. Me atrae mucho dentro de la Iglesia el análisis que deberíamos hacer sobre esto, sabiendo, por ejemplo, que la comunicación es como una ventana de oportunidades, ¿no? Y si nosotros no nos comunicamos, otros lo harán por nosotros. Es decir, cuando muchas veces dejamos de comunicar algo, pensando que el tiempo remediará el tiempo sucedido, lo que ha sucedido, el problema, lo que sea, y como que dejamos en pausa o en silencio la realidad que debe ser confrontada o debe ser evidenciada. Por eso creo que hoy, cuando generamos todo este ambiente de hipercomunicación en el que estamos envueltos, creo que siempre es un reto preguntarnos ¿por qué la necesidad de comunicarnos dentro de la Iglesia? Y creo que ante todo porque una buena comunicación viene de una buena escucha. Entonces esto nos cuestiona también a nosotros como Iglesia para preguntarnos
qué tanto nos escuchamos al interno, qué tanto escuchamos a los miembros del interno, con todo el tema que hoy ha venido trabajando la Iglesia, por ejemplo, de la sinodalidad, de la integración de los laicos en las labores más eclesiales. Esto emerge también la posibilidad de preguntarnos si nuestra escucha está siendo activa. La comunicación tendría que ser más potente, tendría que ser más fuerte, y creo que en ocasiones esta lógica no está siendo de pronto tan clara, y por eso creo que siempre hay que estar preparado para comunicar lo que se hace y lo que no se hace, lo que uno es y lo que uno no es también, porque lo mencionaba en el programa anterior, movernos en la ambigüedad, por un lado, atenta contra nuestra identidad eclesial, por otro lado, da posibilidad justamente a la polarización dentro de la Iglesia. Sí, eso que acabas de decir es muy importante y es uno de los grandes retos, ¿verdad? La comunicación interna, cómo nosotros nos comunicamos y cómo nosotros precisamente nos tenemos que escuchar para dar un mensaje claro, para dar un mensaje de vida, la buena noticia, ¿verdad? A todos, iglesia, fieles, católicos, no católicos, quienes incluso también no entienden o están en contra de nuestras creencias, de nuestros principios. Y es un grande reto, ese es un grande reto, cómo en esa comunicación interna nosotros tenemos que, pues eso, sabernos escuchar, saber ver qué es lo que hay en nuestro pueblo, y sacerdotes y obispos, pues ese mensaje. Por eso aquí en la iglesia, Javier Acero nos preguntaba sobre la iglesia en México. Precisamente ahorita es uno de los temas que el Papa es el que lo ha puesto ahí, ¿verdad? La sinodalidad, caminemos juntos, todos como pueblo de Dios, como tratar de ese aspecto clerical. Sí, el sacerdote es importante, la autoridad, el obispo, pero pueblo de Dios, caminemos juntos todos como iglesia, y como iglesia caminar juntos para eso, para comunicar a la misma iglesia y para comunicar a aquellos que están fuera de la iglesia, que no se sienten iglesia, que tienen un pensamiento diferente, ¿verdad? Fíjate que yo pienso que, ahora voy contigo, Javier, que el problema en este momento ante la comunicación, ante las redes sociales, que se ha devaluado la profesión de periodista, desgraciadamente, se ha devaluado la profesión de comunicador, desgraciadamente, y no porque haya muchos doctorados y licenciaturas, ¿no? Sino los medios de comunicación y las tecnologías lo han devaluado, y tenemos un fenómeno para mí bastante grande, problemático, de comunicación interna y externa en la Iglesia. Y lo que creo que debemos de empezar a observar, estudiar y profesionalizar es la gestión de los medios de comunicación dentro de una institución, dentro de la Iglesia. Cómo gestionar estos medios de comunicación hacia adentro y hacia afuera, para que tengan un eco, para que realmente sean titular, al menos en los periódicos nacionales, una vez a la semana. Porque la Iglesia tiene mucho que contar y hay muchas historias buenas que contar. Y no las contamos si nos vamos al Padre Nuestro, que está muy bien, a la hora santa parroquial y a otras devociones y creencias, pero que esto va mucho más allá. Si no humanizamos el mensaje de Jesús, difícilmente el mensaje de Jesús va a calar en los periódicos nacionales de cualquier país. Javier, y perdón, que es que me apasiona este mundo de la comunicación. Javier. Sí, tal vez después podemos entrar también en este tema. Yo es que quería retomar lo que el padre Manuel nos estaba diciendo, que es un gusto volver a tenerlo aquí con nosotros, sobre el tema de la comunicación interna, el tema de la sinodalidad, ¿no? Vamos a escucharnos todos somos iglesia, etcétera, pero fíjense, yo manifiesto un sentir, ¿sí? Y creo que hablamos en teoría, como una muy buena intención, pero en teoría. Es decir, en realidad el párroco escucha a la gente que tiene su parroquia. ¿Qué medios hay concretos?
Vamos a eso, y esa va a ser la realidad más universal, si es mucha, si es poca, si está bien, si está mal. Yo creo que es muy bueno que pudiéramos aterrizar. Yo entiendo lo que Javier dice yo lo considero hacia afuera y es absolutamente necesario, ¿no? Pero toda esta comunicación interna no sé, pienso yo cuando voy a Valladolid, a mi ciudad, y quiero ir a misa con mi madre, y no sé si la misa de una en verano la han quitado o no la han quitado, y no sé dónde mirar. Puede parecer una tontería, pero para mí no lo es. Igual, de la misma manera, como las parroquias forman a los feligreses para el tema de la comunicación, que sepan dónde buscar, dónde están las noticias, dónde tal, dónde... Todo esto yo creo que todavía es un gran reto. No sé, Manuel, ¿qué piensas sobre este nivel, ¿no?, de comunicación interna? Sí, yo creo que eso que acabas de decir es un grande reto, y yo creo que por eso la sinodalidad, podernos escuchar. Se habla mucho de la autorreferencialidad, ¿verdad? La iglesia habla para la iglesia, el mensaje es de los sacerdotes para los sacerdotes, del obispo para el obispo. Entonces, eso, partir de la realidad de la parroquia. ¿Qué necesidades hay en la parroquia? ¿Cómo va el salario mínimo? ¿Qué problemas hay en educación con los niños, con los jóvenes? ¿Cómo está el sistema educativo? ¿Cómo está en las diferentes ciudades el acceso a la salud? Entonces, qué importante es sentar base, lo que acabas de decir, que el párroco pueda escuchar y que pueda tener canales de comunicación con sus feligreses en el día a día, lo que están viviendo. Y entonces, esa es una grande riqueza, porque el mensaje de la iglesia tiene que llegar ahí, a esa persona que no le alcanza el dinero, a esa persona que está sufriendo la violencia, que está sufriendo la inseguridad, a esa persona que tiene esas preocupaciones, y que a esa persona Dios le habla, y que a esa persona Dios le tiene algo que decir. Bueno, pues vamos a una pausa. Esto es Que Eclesia Online y enseguida volvemos. Pues estamos aquí en Eclesia Online, ya saben, estamos 4 sacerdotes hablando de la comunicación que hay en la Iglesia Católica, no solamente la comunicación en grandes desde el Vatican News, desde esta gran red, esta plataforma, sino también la comunicación que llega a su parroquia. Qué tan comunicativo es su párroco, no con fake news o con chismes o habladurías, sino qué recepción tiene de escucha, que cuántas veces ha podido usted sentirse acogido por su párroco, por los vicarios parroquiales en su parroquia, en esa actitud de escucha. Patricio tiene muchas preguntas, así que adelante. Muchas preguntas y pocas respuestas, Acero. Pero creo que esta distinción, ¿no?, entre la comunicación hacia adentro y hacia afuera es importante hacer, pero en el fondo estamos hablando del mismo fenómeno. Y por un lado pensaba qué desafío, ¿no?, como iglesia, cómo, especialmente en este contexto que algunos lo adjetivan de posmoderno, ¿no?, con todos los rasgos, algunos hablan de cambio de época, etcétera. ¿Cómo hacer para que este mensaje sea significativo, ¿no?, en una cultura pluralista? Porque pensaba, no podemos dar respuestas de antes en nuevos contextos, ¿no? Me parece que si no puede perder sentido la evangelización. Yo creo que la forma de evangelizar, catequizar, comunicar, la formación, tiene que adaptarse a los tiempos de hoy, ¿no? Eso lo pensaba por un lado, el desafío del contexto en el que estamos, ¿no?, para comunicar este mensaje, esta buena noticia que somos portadores. Y hacia adentro se me ocurría, Emanuel, y te quería hacer una pregunta, ¿no? Primero me surgió esta frase: dime cómo comunicas y te diré quién eres. Entonces, pensando en nuestras parroquias, ya que venimos hablando de eso, ¿no?, y utilizando la analogía de una receta para cocinar algo rico, ¿no?, que después podemos digerir bien, ¿cuál consideras que serían los ingredientes o los tips para una buena comunicación? Y no solamente referido al párroco, porque si no sería volver a entrar en esta lógica clericalista, ¿no?, sino una comunidad parroquial. ¿Cuáles serían los ingredientes o tips para una buena comunicación? Cuestiones que tengan que ver con actitudes, ¿no? La primera pregunta, Patricio, sobre todo el contexto. Yo creo que
debemos de ser cada vez más competentes, y esto es algo importante. Hablar, por ejemplo, de la formación permanente, y que cada uno de nosotros debemos de ser responsables en seguirnos formando, y seguirnos formando en este contexto que tú acabas de decir de la comunicación, ¿verdad? Y ahí, pues yo diría, ese gran reto, ¿verdad? De lograr comunicarnos en estos medios masivos, ¿verdad? De las redes sociales, a manera digital, virtual, pero también tener la capacidad de comunicarnos, como decimos, ¿verdad? Face to face, es decir, con la persona. Y yo, sacerdote, yo, párroco, visitar al enfermo, sentarme a confesar, estar con los grupos parroquiales, visitar en la cuadra a las personas, saludarlas. Yo creo que ese es el gran reto, ¿verdad? Siguiendo la lógica de Pato, que decía, dime cómo te comunicas y te diré quién eres, más o menos así, ¿no? Pensaba cómo la comunicación siempre resulta rentable, y por eso ayuda a crear la reputación también al interno, porque creo que la comunicación es una tarea también de liderazgo, va consolidando y va generando también la identidad, y por eso invertir en tema de la comunicación es un tema que no estamos habituados a pensarlo al interno de la iglesia. De esto Javier Acero lo podrá decir de mejor manera, pero creo que esta rentabilidad también, que no solamente resulta económica, no solamente resulta a nivel de reputación, no lo digo como una reputación institucional de intentar salvar la institución por encima de las personas, sino significa la manera como nosotros hacemos cercana la comunidad, la iglesia, a cualquier ambiente. Pienso que el comentario que nos decía Monroy sobre las parroquias es muy importante, porque nos ayuda para ubicar que no solamente son los sacerdotes los que nos comunicamos, sino es toda la comunidad que está llamada a generar estos vínculos, estos círculos de comunicación, y que creo que siempre es importante cuestionarnos hacia el interno los espacios de diálogo que generamos entre nosotros, las conversaciones, las dinámicas de comunicación, puesto que muchas veces resultan destructivas, dañinas, tóxicas, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que la manera de comunicarnos, lo que yo les decía, ¿verdad? A ver, el clericalismo, la autorreferencialidad, como no tener ese contacto con los problemas de nuestro pueblo, sociales, políticos, educativos, de salud. Entonces, qué importante es esto, la sinodalidad. Somos pueblo de Dios, caminamos juntos. Y yo, ¿qué le tengo que decir al Papa, al obispo, al sacerdote? Pero ¿qué le tengo que decir a esa persona que va en transporte público y no le alcanza el dinero, que tiene tal problema, que tiene tal situación, que le llegan pseudoespiritualidades, New Age, cómo catequizarla, cómo ayudarla? Pues qué importante es que nosotros estemos atentos a todo eso, la pastoral de la escucha, ¿verdad? Que también el Papa habla sobre eso. Se me ocurría algo, Emanuel, ya que hablaste de los jóvenes, ¿no es cierto? Porque, bueno, la realidad es cuando miramos los templos, en general se ve pelo blanco, ¿no? Sin querer faltar el respeto, pero notamos una profunda ausencia de jóvenes, no solamente en los espacios litúrgicos, sino también en la pastoral en general. Y mi pregunta, comentario, no es el siguiente. Primero, partiendo de la convicción, estoy convencido plenamente que el Evangelio es profundamente atractivo, que la predicación del reino de Jesús, la persona de Jesús, su mensaje, tiene actualidad y es profundamente atractivo. Pero si los jóvenes no se sienten atraídos hoy en día, yo no creo que sea por el problema del Evangelio, sino que me parece que el problema lo tenemos aquellos que queremos transmitir esta buena noticia. Algo que es atractivo dejó de serlo.
Entonces creo, tenemos una autocrítica, que el problema somos nosotros, ¿no? Los jóvenes no se acercan, no porque el Evangelio no sea significativo, sino porque los transmisores no somos incoherentes, no transmitimos de una manera significativa, lo que sea, las miles de razones. Entonces mi pregunta, ¿no? Es, ¿cómo hacemos desde la comunicación como para que el mensaje sea significativo para los jóvenes? Creo que es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy. Sí, y pudiéramos decir que es un problema comunicativo, porque lo acabas de decir, el Evangelio por sí solo es atrayente, te apasiona, te llena, te da sentido, te alegra, te da esperanza. Entonces, pues es un problema comunicativo. ¿Cómo ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cómo ese mensaje hacerlo llegar a ahorita que es un público con características muy que se pueden ver, pues, de distinguir de manera fácil? Entonces, precisamente ese es el reto. Entonces, pues yo te diría, en esos dos escenarios, que el sacerdote sea competente, ¿verdad? Con redes sociales, yo cómo puedo llegar a los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día pues ven el TikToker, ven el Facebook, ven el Instagram, entonces cómo el sacerdote, cómo la parroquia tiene que tener un departamento, tiene que tener quienes comuniquen y que digan, ¿verdad?, avisos parroquiales, los horarios de misa, los horarios de confesiones, grupo de jóvenes, que vamos a hacer un paseo, que vamos a todo eso. Y también lo que yo te decía, ¿verdad?, la capacidad de que el sacerdote se acerque. ¿Cómo el sacerdote se puede acercar al joven? A través del deporte, a través de la educación, a través de un taller, a través de un problema existencial. Entonces, que el sacerdote esté cerca, que el sacerdote sea accesible. Y estar presente y estar accesible y dar y saber decir ese mensaje que le llegue a su vida, a su problemática, a su realidad. Entonces, es el gran reto, ¿verdad? Que el sacerdote sea competente y sea facilitador. Esto a mí me hace pensar mucho lo que están comentando y os agradezco este tema, ¿no? Porque la comunicación no se trata de que el sacerdote llegue a los jóvenes, que todo lo que estáis diciendo estoy de acuerdo, sino de cómo hacer que los jóvenes se comuniquen con Dios, que esa es la cuestión, ¿no? A veces hacemos muchas actividades y no por eso estamos sino entreteniendo más que otras cosas, ¿no? Y queremos ser muy simpáticos y muy cercanos y bueno, me da igual sean personas mayores que jóvenes que niños, ¿no? La cuestión es saber comunicar a las personas con Dios. Y esto yo no sé si existe algún curso para esto, pero bueno, yo creo que a lo mejor hay que rezar mucho y aprender a hacerlo, ¿no? Pero sobre todo es lo que dices, Emmanuel, ahí te aplaudo y firmo lo que estás diciendo. Al final es pura humanidad, de relación personal, y ahí es donde se encuentran, yo creo que todas las personas con Dios, ¿no? Sí, y es el gran reto, ¿verdad? Ser facilitadores, ser buenos comunicadores de la buena noticia y eso, persona a persona, y también en estos grandes escenarios de las redes sociales, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros y nos vamos con este deber de, si queremos comunicar, si queremos ser profesionales de la comunicación, primero lo que tenemos que trabajar es en nuestro propio corazón, nuestra propia historia personal, para así poder comunicar las buenas historias desde una perspectiva evangélica, desde el mensaje del amor. El mensaje está ahí lo tenemos. Si somos nosotros, desde nuestra propia persona, desde nuestra propia historia personal, los que vamos transmitiendo buenas nuevas con sonrisa, con paciencia, los que vamos siendo mediadores hacia Dios. Pues gracias, Emmanuel, por todas estas reflexiones. Gracias, Patricio, Daniel, Javier. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Esto es Eclesia Online. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga.